porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad a mi corazón. No sé restar tu mitad a mi corazón. No sé restar tu mitad a mi corazón. Más efusivas gracias a todos los organizadores por haberme invitado y por haber dado ocasión a estas jornadas tan productivas y que han reunido a gente tan dispar, tan variada, que es lo que ha posibilitado que haya diálogos muy enriquecedores. Y yo no voy a hacer una presentación de toda la obra de Muñoz Molina, entre otras cosas porque tiene 24 libros y tocaría más o menos a minuto y medio por libro, y entonces poco podría decir acerca de él. Y mi lectura va a ser una lectura al bies, y digo al bies porque es un término de costura, muchas mujeres lo conocerán. Coser al bies es coser de lado, coser en diagonal, no a lo largo del hilo, sino en diagonal. Es decir, es una mirada a través. Es una mirada de soslayo y me gusta la expresión leer al bies porque me recuerda, y porque está emparentada a la palabra inglesa bias, que quiere decir prejuicio. Es decir, mi lectura va a ser una lectura prejuiciada. Y va a ser advierto esto ya de entrada, va a ser una lectura prejuiciada en varios sentidos. En primer lugar, porque no voy ni siquiera a mencionar muchas obras de Muñoz Molina. En segundo lugar, porque va a ser una lectura que va a seguir un hilo muy particular, pero que se mantiene a lo largo de toda la obra, y el hecho de que no mencione muchas obras es en buena medida en parte por falta de tiempo, por supuesto, y también porque quiero privilegiar ciertas obras en las que me parece que este hilo que yo voy a perseguir aquí se manifiesta de manera más notable. No voy a mencionar obras que a mí me parecen importantísimas y que tal vez no son las primeras que vienen a la mente en el caso de Muñoz Molina, como son Ardor Guerrero, que me parece una obra magnífica, absolutamente magnífica, o Ventanas de Manhattan, que es una obra que particularmente me encanta. Pero me voy a centrar sobre todo en El jinete polaco y en Sefarad. Y de hecho le he dado un título a la charla, y el título es A partir de Sefarad. La oralidad permite la ambigüedad de la palabra Sefarad en este caso, porque se refiere tanto a la novela de Muñoz Molina como a Sefarad, la patria perdida de los sefarditas. Entonces juego con esa ambigüedad y también con la misma ambigüedad de la frase, porque a partir de Sefarad quiere decir a tener que irse de la patria, pero también alude desde luego al hecho de que leo la novela de Muñoz Molina a partir de su novela Sefarad. Y incluso la expresión encierra el sentido de a partir de Sefarad, como tener que irse de Sefarad o a ser obligado a irse de Sefarad. De mi primer encuentro con Muñoz Molina, hacia 1990, en un congreso en Ohio State, en el que estaba Will Scherzer, quien en aquel momento precisamente hizo una introducción similar, me quedó un vivo recuerdo de su afirmación de que en 25 años su pueblo había pasado del siglo XIX al siglo XXI. Este salto abrupto entre tiempos, tan común en las comunidades rurales españolas a partir de los años 60, ha tenido profundas consecuencias, a veces buenas, a veces catastróficas, en la vida del país, en su economía, en su política, en la configuración de su historia, en su urbanismo, en sus costumbres, en su vida cultural. La obra de Muñoz Molina no se puede entender fuera de esa aceleración vertiginosa de la historia. Es más, me atrevería a decir que Muñoz Molina no habría llegado a ser escritor de no haberse producido ese salto abismal entre tiempos tan dispares. El progreso acelerado que comienza en España en los años 60 tiene dos consecuencias, dos desarreglos del tiempo
que son fundamentales, a mi modo de ver, para entender la obra de Muñoz Molina. Por una parte, la irrupción del progreso amplía las ventanas al mundo y así crea nuevas posibilidades, abre la puerta a la fantasía. Sobre todo, genera nuevos deseos, pero no ofrece claros caminos a seguir en esa situación sin precedentes. No hay guiones sociales, historias que expliquen y que guíen en esos tiempos trastornados a los protagonistas jóvenes de las obras de Muñoz Molina. Estos personajes podrían decir con Hamlet, "Time is out of joint", que en castellano literalmente se puede traducir como "el tiempo está dislocado", joint pero que admite otra traducción que yo prefiero, es "el tiempo está desquiciado", es decir, el tiempo está fuera de quicio, lo cual implica el sentido literal de algo, de una ventana, una puerta que está fuera de quicio, pero también implica el sentido de son tiempos enloquecidos. El tiempo abstracto del reloj, 25 años, estos 25 años a los que aludía Muñoz Molina, no se corresponde con la magnitud de lo que sucede entre tanto, con el desquiciamiento del tiempo que se produce en esos años. El segundo desarreglo temporal, diferente pero complementario del primero, saca más de quicio todavía al mundo rural, pues modifica o incluso destruye para siempre formas comunales centenarias, regladas por hábitos arraigados, por efemérides compartidas, por repeticiones marcadas por el campo y el calendario. El tiempo no es un marco externo, lo dijo Kant ya, y aquella forma de ser en comunidad estaba asentada en una temporalidad, en una forma de vivir el tiempo y en el tiempo que, sin estar cerrada por completo sobre sí misma, tenía mucho de cíclica. Para esta forma de vida repetida, la historia era algo que sucedía en otra parte, o algo que se sufría, pero que en todo caso uno nunca hacía. Y este es un aspecto muy importante que no puedo perseguir, pero me parece que es un aspecto muy importante y muy importante en el caso de Muñoz Molina. Y de hecho creo que en Ardor Guerrero hace referencia a este hecho de que consideras que la historia no tenía nada que ver contigo o algo así. Y es un sentimiento compartido en aquellos años, no ahora. En los años 60 irrumpe el progreso, el círculo se rompe y algunos jóvenes de Mágina, deslumbrados por canciones que llegan de afuera, con la cabeza llena de literatura y la imaginación colonizada por el cine, son arrojados a un mundo nuevo, llenos de deseos también nuevos, plagados de pulsiones sin destino, arrojados fuera del círculo, abandonados sin rumbo en un mundo sin señales. A los protagonistas de las obras de Muñoz Molina les toca vivir en tiempos desquiciados y tratan de recomponerlos repitiendo obsesivamente su historia, enquistados en un trauma, perdidos en el tiempo, el cual tratan de rehilvanar con relatos renovados en los que los protagonistas intentan encontrar un espejo que les permita verse a sí mismos, un relato que les explique quiénes son, que les dé amparo y acomodo. Resulta más llamativo, pero no sorprendente, el número de veces que en la obra de Muñoz Molina se repite la palabra desamparo. El etnógrafo James Clifford propone que repensemos las culturas como conjunciones de moradas y viajes, ecuación en la que morada y viaje acogen sus sentidos ordinarios, pero ampliándolos hasta límites metafóricos. De hecho, morada y viaje, o moradas y viajes, no es una buena traducción del inglés, aunque probablemente es la mejor, sobre todo en el caso de dwelling. Clifford habla de dwelling and traveling. Dwelling es una vivienda, literalmente, pero también está incorporado el gerundio inglés, que es activo, que significa el acto de vivir. Entonces, cuando yo digo morada, no me refiero a una vivienda, me refiero a todo lo que implica vivir en un lugar, ¿no? Y dwelling, además, acoge el sentido de darle vueltas a un asunto, ¿no? que también es importante en el caso de Muñoz Molina. Clifford entiende viaje, ante todo, como ocasión de encuentro y, por lo tanto, como un término de comparación cultural o de traducción. Otras posibles alternativas al uso de la palabra viaje serían desplazamiento, nomadismo, peregrinaje y, en el caso de Muñoz Molina, deberíamos añadir también huida, exilio, diáspora, expulsión, deportación, huida. Tal vez la mejor traducción de traveling sería traslación, porque acoge tanto
el sentido de traslado, de desplazamiento, como el sentido de traducción, que para Clifford le parece muy importante en la manera en la que él entiende viaje. Más que un mero lugar, entonces, una morada es un emplazamiento en el que se dan una serie de encuentros y traducciones, dice Clifford. Los grandes centros urbanos son lugares en los que se manifiestan con intensidad las conjunciones de morada y de viaje, apunta Clifford, pero no hay morada que esté cerrada sobre sí misma, que no esté marcada por las huellas, los deseos o las promesas de viajes, pues las moradas han estado siempre constituidas por contactos, deudas y entrecruces. Y los viajes no son un mero suplemento, ya que los desplazamientos son causas constitutivas de nuevos sentidos. Por esta afirmación de que no son un mero suplemento, quiere decir que el viajero no lleva un bagaje al que se añade lo que aprende en el viaje, sino que el viaje modifica este bagaje, es decir, transforma completamente al viajero. En este sentido no es un suplemento, es algo transformativo. Y las raíces, es decir, las moradas, no preceden a las rutas, los viajes, y no hay moradas que no estén marcadas por las rutas. Si pensamos la obra de Muñoz Molina desde esta perspectiva, lo primero que llama la atención es la verdadera obsesión que muestran sus libros con las raíces y las rutas, con las moradas y viajes, con el hogar, el pueblo y la patria, y también con el tren, el hotel, el refugio, el escondite, el laberinto, la cárcel o el campo de concentración. Buena parte de los títulos mismos ya nos llaman la atención a emplazamientos y desplazamientos, a formas de la morada y del viaje. El Robinson urbano alterna las exploraciones de Granada con el encierro en la isla personal del paseante. El diario del Nautilus conjuga también un lugar de aislamiento con la idea de la exploración. Ventanas de Manhattan alude no solo a lugares liminares de las casas, es decir, lugares de encuentro ya, sino también a la urbe definida por antonomasia como lugar de morada y encuentro de la mayor diversidad cultural del planeta. El viento de la luna nos remite sutilmente a Julio Verne y a los viajes de aventuras. Y, por último, Sefarad delimita la morada del padre en su forma más preciada, la de la patria perdida. Y así, el transeúnte y el viajero, y luego el desarraigado, el forastero y el trasterrado, y más recientemente el expulsado, el perseguido, el refugiado y el excluido, recorren siempre con rumbo incierto los mundos del invierno en Lisboa y Beltenebros, o del jinete polaco y ardor guerrero, culminando con ese prodigioso despliegue de destierros que componen la desolada Sefarad. La insistencia en moradas y viajes se da ya desde los comienzos. En el invierno en Lisboa, Lucrecia tiene un aire de incesante huida, y ella y Viralbo, se nos dice, habían nacido para fugitivos, pues amaron siempre las películas, la música, las ciudades extranjeras. A Darman, el exiliado que viaja a Madrid en Beltenebros para asesinar a un traidor, le queda del exilio el sagrado rencor de los arrojados y perseguidos, y en su tienda de libros y grabados antiguos de Londres se siente inmerso en la lejanía de otros mundos y de un tiempo que no era del todo el de los vivos, aseverando: me pasaba la mitad de la vida en los aeropuertos y como en ellos ni el tiempo ni en el espacio son del todo reales, casi nunca sabía exactamente dónde estaba y vivía bajo una tibia y perpetua sensación de provisionalidad y destierro, tiempo cancelado y espera sin motivo. Inútil para cualquier forma no solitaria de vida, había terminado por recluirme en los hoteles y en los aeropuertos como quien se retira a un monasterio. Tal vez a estas obras iniciales se puede referir el protagonista del jinete polaco cuando, en obstinada compunción, se acusa de haber estado envenenado de palabras. He creído que amaba el nomadismo y la soledad porque eran palabras prestigiosas adornadas por las mayúsculas de la literatura. Pero más allá de su artificiosidad literaria en estas primeras obras, huidas, persecuciones y nomadismo traducen pulsiones de escape, pues son las únicas historias, los únicos guiones que el joven de Mágina tiene a su disposición para proyectar los nuevos deseos puestos en circulación por el desquiciamiento del tiempo, por la quiebra del calendario. Pues, como sucedía en el mundo rural en aquellos años,
En la morada de Mágina había trenes, pero no destinos. Las moradas no son meros lugares, sino también prácticas de fijación, señala Clifford, principios activos de creación, conformación y canalización de deseos, de unos deseos sobre cuyos repertorios y prácticas establece la morada normas imperiosas. Y lo que se esperaba en aquellos tiempos era la acomodación a lo consuetudinario, a la iteración de lo consabido. Los viajes estaban regulados y las rutas asignadas. Esas prácticas de fijación que regulaban los viajes y asignaban rutas se imponían por la circulación de guiones repetidos, de relatos por medio de los cuales se ofrecían formas estacionarias de ser que repetían las tradiciones. Se intentaba formar sujetos obedientes, pero nunca ciudadanos. Ardor Guerrero y Sefarad abundan en ejemplos de estas prácticas de acomodación, fijación y obediencia por las que se crean sujetos dóciles que siguen guiones débiles. Las historias de Muñoz Molina, la historia de Muñoz Molina, vuelven una y otra vez sobre estas prácticas y sobre el repetido dilema de los protagonistas de sus libros. Dilema entre acomodación y ruptura, entre la fijación en una morada y el desplazamiento obsesivo, entre las ansias de huida y la imposibilidad de retornar a un mundo que, entre tanto, ha quedado destruido. No sé si queda claro cuando me refiero a estos guiones y a estas narrativas. Voy a poner un ejemplo. Y en una vida anterior yo estuve metido en el mundo de la ingeniería industrial y cuando llegué a la Escuela de Ingenieros de Barcelona a principios de los años 70, éramos una promoción de 150 estudiantes y recuerdo todavía la sorpresa que nos causaba el hecho de que hubiese 3 chicas que estaban estudiando ingeniería industrial a principios de los años 70. Es decir, el hecho de que sintiéramos esta extrañeza significa que para una mujer joven en aquel momento no había un guión social, es decir, no había un estímulo, no había un ejemplo, no había un modelo, no había un relato que hiciera natural que una mujer estudiase ingeniería industrial en aquel momento. Obviamente los tiempos son completamente diferentes hoy, pero no debemos olvidarnos de esos aspectos que me parecen importantes. Y esto es lo que estoy enfatizando cuando hablo de que para un muchacho de Mágina a principios de los años 70 proveniente del mundo rural, es decir, no hay guiones, no hay ejemplos, no hay relatos y por lo tanto es inevitable que en unos tiempos desquiciados esos personajes estén perdidos. Estos son los personajes de Muñoz Molina. Los personajes de Muñoz Molina son identificables y localizables con una causalidad histórica y política tan precisa como para ser única e irrepetible. Y tal vez una de esas prácticas de constitución de sujetos dóciles a las que me acabo de referir fue la instigación a la propia culpabilidad, a la internalización del pecado, al examen infinito de un sujeto al que se le conmina a encontrarse siempre sospechoso o incluso a temer ser culpable aunque no haya hecho nada. En Sefarad, Muñoz Molina vuelve repetidamente sobre el proceso de Kafka, sobre un juicio sin causa, sobre la culpa sin crimen o sobre el terror de ser despojado de sus papeles de identificación. Y uno se pregunta si una de las mayores insidias de los años de posguerra, es decir, más allá y más acá del burdo borranchón de la política franquista, no fue precisamente el despojarnos de un entendimiento político, de la comprensión de una política, de una micropolítica cotidiana por medio de la cual se asignaban papeles, se cerraban puertas, se cegaban esperanzas. En definitiva, se nos negaba el entendimiento de nuestra relación con la historia, con la más lejana y con la más inmediata. En otras palabras, todos los que no estábamos de acuerdo con el franquismo pues nos dábamos cuenta de lo burdo que era el régimen y por lo tanto éramos inmunes a la propaganda del régimen. Sin embargo, a lo que no éramos inmunes era precisamente al establecimiento y a la imposición de estos guiones asignados a hombres y mujeres o a padres e hijos, etcétera, etcétera. Entonces, esto me parece que es lo más insidioso, lo más pérfido de un régimen dictatorial, precisamente porque no hay una conciencia tan fuerte de eso como lo hay de las imposiciones del régimen. Por eso lee uno con cierta inquietud las frecuentes autoinculpaciones de acomodación que se hace el protagonista de Sefarad, quien en el presente de la escritura comprende que su apariencia dócil en su juventud no era la identidad falsa de un espía, sino la parte amedrentada y obediente que siempre ha existido en mi carácter. Pues no hay duda alguna de que ese personaje tenía que actuar en su juventud dentro de unos márgenes y unos marcos muy estrictos,
siguiendo unas rutas prefijadas, no solo, por supuesto, en la jerarquía social y económica, sino también de manera más naturalizada y, por eso, más capciosa, por los pedestres guiones que un muchacho de su clase tenía a su disposición. La política de un país no debe medirse simplemente por sus grandes gestos y manifiestos, por sus leyes y prohibiciones, sino también por el tipo de ciudadanos que fomenta, por el grado de agencialidad, y perdón por el neologismo, individual que posibilita, por la multiplicidad y riqueza de relatos de vida que pone en circulación y que posibilita a sus habitantes. En otras palabras, ¿qué conjunciones de moradas y viajes se le ofrecen a un adolescente de Mágina a principios de los años 70? ¿Qué viajes? ¿Qué historias en las que modelar y entender la suya? ¿Qué guiones a seguir? Estas preguntas, o mejor dicho, las inapelables y desalentadoras respuestas que suscitan estas preguntas perfilan a los personajes de las primeras obras periodísticas y narrativas de Antonio Muñoz Molina. El protagonista del jinete polaco se encuentra en un aprieto. En su juventud le atraen los reclamos de otras vidas, vive así, viaja así imaginariamente, pero una vez de viaje descubre que no hay ruta de retorno al punto de partida. Nada resulta más apropiado, pero también más irónico, que este personaje sea traductor de oficio. Y recordemos la relación que establece Clifford entre viaje y traducción. Entonces es muy apropiado, pero es muy irónico por lo que voy a decir. Pues sí, como señala Clifford, el viaje es un término de traducción o de comparación cultural. Este traductor se encuentra en el apuro doloroso de no saber traducir su presente al lenguaje de su pasado. Asediado por las voces de sus ancestros que han hecho de él lo que es, como repite a menudo, este traductor no sabe traducirse a la lengua de sus mayores. El viaje ha trastornado la morada abandonada, abriendo una brecha insalvable en el tiempo. Nada expresa mejor esta dislocación que el episodio del jinete polaco, en el que se nos dice que el padre no entiende las diferencias horarias. Pensemos en la idea de tiempo, es decir, viven en tiempos diferentes y el padre no entiende las diferencias de tiempo. O sea, no es esto algo simplemente literal, sino mucho más significativo. Su aguda inteligencia acepta, pero no acaba de creer, que en Nueva York siga siendo de día cuando en Mágina ya es de noche, o que el avión que tomé esta mañana en Bruselas haya tardado 2 horas en llegar a Madrid. Pero tampoco acaba de entenderme a mí y se ha acostumbrado. Atormentado primero por el ansia de irse y ya lejos, angustiado por la pérdida de su mundo pasado, extranjero fuera de su país y extraño para el mundo que ha dejado atrás, el protagonista del jinete polaco vive en la tensión entre las ansias de marcharse y la ansiedad de lo perdido. Los protagonistas de Muñoz Molina, viajeros al fin, pero sin rutas señaladas, acaban por buscar refugio al desamparo en nuevas formas de morada desde las que retornan obsesivamente a la morada abandonada. En Beltenebros, Darman reniega de su pasado y busca refugio en su librería de Londres. Y en El jinete polaco, el traductor se encierra en el apartamento y en los brazos de Nadia para desde allí volver de nuevo a casa contemplando las fotos de Ramiro el retratista guardadas en un baúl del que extrae por igual recuerdos y extrañezas. La fotografía, o con más precisión el retrato, ocupa un lugar tan destacado en la obra de Muñoz Molina que habría que dedicarle su propio trabajo, en el que habría que explorar a fondo la relación entre fotografía y fugacidad, entre la intemporalidad del relato y el instante en que la foto fue tomada, entre el retrato como testigo de un ser vivo y la promesa de muerte encerrada en toda foto, entre la reproducción exactísima de un rostro y el misterio insondable que esconden las pupilas de todo retratado, entre el estado del personaje en el instante del retrato y el destino casi siempre triste, inesperado o cruel que fue encontrar el retratado. Reconviene Kafka que la fotografía concentra el ojo en lo superficial. Por esa razón oscurece la vida oculta. Uno no puede captar eso ni con la lente más precisa, dice Kafka. Pero, al menos esta vez, Muñoz Molina va a enmendarle la plana a Kafka,
no porque sus narradores encuentren esa quimera de la vida oculta en las fotos que contemplan, pero sí porque en sus agudas lecturas de retratos saben ir mucho más allá de ese destino superficial que le auguraba Kafka a la fotografía. Encerrado en el cuarto de Nadia, el traductor busca practicar la resurrección de los muertos, contemplando los retratos de Ramiro. Realmente no se puede ir más lejos en el intento de esclarecer vidas ocultas. Huyendo de su casa, el protagonista del jinete polaco descubre al fin que en realidad ha sido expulsado. Aspirante a viajero, se descubre convertido en exiliado. Edward Said define el exilio como una brecha insalvable creada entre un ser humano y su lugar de origen, entre su ser y su verdadero hogar. Y aunque Said se esté refiriendo estrictamente al exilio impuesto políticamente, esa definición es igualmente aplicable a los protagonistas del jinete polaco y Sefarad. De hecho, Sefarad podría considerarse como una relectura del jinete, igual que esta novela es, de algún modo, una relectura del Invierno en Lisboa y de Beltenebros. Tal vez Muñoz Molina ha estado reescribiendo una misma novela desde el principio, ampliando los sentidos de viaje y desarraigo. Al igual que en el jinete polaco, en Sefarad se produce también una reconfiguración del sentido de morada en una doble dirección. Por una parte, la casa familiar y la ciudad de origen son sustituidas por nuevas viviendas, pero si el jinete estaba conformado por una tensión entre lugar de origen y lugar de destino, entre raíces y viajes, y entre el ansia de desarraigo y el pesar de lo perdido, por su parte, Sefarad se destaca porque las moradas van a ser siempre provisionales, siempre efímeras. Al mismo tiempo que tú, cito, se transfigura la habitación donde estás y la ciudad o el paisaje que se ve desde la ventana, todo alejándose y huyendo sin detenerse nunca, desapareciendo para siempre. Habría que atender también a la transformación de los refugios de Beltenebros o del jinete en celdas de trabajo, pues lo que menos cambia, se nos dice en Sefarad, es la habitación en la que te recluyes. Su estudio de trabajo, constatación que lo lleva a rememorar la habitación de Lorca en la huerta de San Vicente y a imaginar los lugares de trabajo de Spinoza y Primo Levi. Esta deriva desde su estudio a los de Lorca, Spinoza y Primo Levi es una muestra más de la transformación de los sentidos de morada y viaje que tiene lugar en Sefarad. La morada es ahora no tanto lo que se quiere abandonar como lo que se puede perder. Y los refugios que buscaban los personajes de sus primeras novelas o los lugares de amparo que les eran negados se transforman en Sefarad en lugares estéticos de estudio en los que la escritura se convierte para el narrador y para el escritor en otra forma de vivir viajando, de acompañar en sus huidas ya no a personajes de película como Lucrecia y Viralbo o Walter y Darman, sino a perseguidos históricos como Greta Buber-Neumann, Evgenia Ginsburg, Jana Marie o Primo Levi. También los lugares dejados atrás, las moradas provinciales del pasado, sufren en Sefarad una transformación, pues ahora el viaje de retorno ya no lo hace el protagonista, como lo hacía en el jinete polaco, sino otros personajes. Y el tiempo desquiciado del jinete es ahora o tiempo negado o brecha radical en la temporalidad. Tiempo negado es el de los socios de la casa regional, así comienza Sefarad, que ansían vivir en el pasado inmutable de nuestros recuerdos, que parece repetirse idéntico en los sabores de algunos alimentos y en algunas fechas marcadas en rojo en los calendarios. Esa forma de abolir el paso del tiempo contrasta en Sefarad con otra forma de cancelarlo. Y cito, hábitos. Es lo que más echo de menos, lo que más añoraba cuando aún no me sentía excluida del mundo de los vivos, acomodarme dulcemente en el paso del tiempo, habituarme a una casa y a una ciudad en las que yo sintiera que me encontraba sentada. Como cuando era niño o muchacha y vivía en el pueblo, y aunque siempre tuve la cabeza fantástica y me imaginaba viajes y aventuras, sin embargo, disfrutaba la seguridad de mi casa, de mis hermanos, de la presencia de mi padre. Esto lo dice la madre moribunda de la destinataria de esta novela, de ese tú que solo a veces aflora en el relato, pero que siempre lo subyace.
y habría que escribir para quién escribe Muñoz Molina cada una de sus novelas. No necesariamente, aunque sí en algunos casos, un destinatario concreto, sino decir qué modelo de destinatario está implícito en las novelas que él hace. Creo que es una forma importante, interesante de ver cómo va cambiando su obra. Volveré sobre ese tú, pero escuchemos antes las últimas voluntades de la madre, a quien acabo de citar, imaginadas en un viaje de retorno al lugar de origen. Alzaría los ojos hacia la cima rojiza y desértica donde está el cementerio y pensaría, ahí es donde yo quiero que me entierren, con la gente que quiero y que me conoce, no en uno de esos cementerios de Madrid lleno de muertos anónimos. Obviamente en las citas que he dado de esta mujer, es decir, la idea de retorno, de la imposibilidad del retorno, de poder retornar solo después de muerta es muy importante, pero también está la idea de la morada del padre, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la sensación de desarraigo, por supuesto. Frente a estos personajes que todavía se remiten al origen, pero con conciencia del regreso imposible hasta la muerte, el narrador de Sefarad formula su extrañeza radical ya no en términos exclusivamente biográficos, como lo hacía en El jinete polaco, sino por medio de identificaciones que conjugan lo nativo y lo extranjero. Y cito, eres el sentimiento de desarraigo y de la extrañeza, de no estar del todo en ninguna parte, de no compartir las certidumbres de pertenencia que en otros parecen tan naturales o tan fáciles. Eres siempre un huésped que no está seguro de haber sido invitado, un inquilino que temen que lo expulsen, un extranjero al que le falta algún papel. Eres el negro el marroquí que salta a una playa de Cádiz, el republicano español que cruza la frontera de Francia. Tal vez habría que explorar las raíces de ese entendimiento que, si bien alude a la historia, lo hace solo de manera comparada, figurada. Tal vez, más que enajenación histórica, lo que tenemos aquí es un autoentendimiento a través de la empatía y la solidaridad y no un intento de autocomprensión puramente epistemológica. De hecho, en Sefarad, el personaje vacila entre la aserción de un núcleo permanente de identidad y la imposibilidad de entenderse fuera del contacto y del relato, del contar y el escuchar. Y ese contar y escuchar fundamentales llevan a esta novela fuera de las fronteras nacionales, pues los relatos que con más avidez escucha el narrador, leyéndolos, son relatos de excluidos. Podríamos entonces describir a Sefarad como una novela posnacional en un sentido que paso a explicar. Para Benedict Anderson, la formación de los nacionalismos políticos hacia 1800 solo se pudo dar cuando se impuso una concepción del tiempo homogéneo y vacío. Al imponerse como medida el tiempo abstracto del reloj y del calendario, se produce una separación entre tiempo cósmico y tiempo histórico, rompiéndose así con las certezas premodernas de origen teológico en las que temporalidad cósmica y temporalidad histórica coincidían. Con gran finura, Anderson muestra cómo el predominio de un tiempo abstracto del reloj se manifiesta en la importancia de la simultaneidad del entretanto en la novela moderna. Un personaje hace algo y, entretanto, otro personaje hace algo diferente. Y la novela nunca pierde la cuenta del devenir lineal, medible por el reloj y el calendario de una comunidad. Resulta obvia la importancia del tiempo, de sus variaciones e intensidades, de sus lentitudes y sus ritmos cambiantes en las obras de Muñoz Molina. Pero tal vez en Sefarad se privilegia una temporalidad nueva, no presente en sus obras anteriores y que estaría en consonancia con las transformaciones de moradas y viajes a las que antes aludía. Es una temporalidad que traspasa las fronteras nacionales, que no se rige fundamentalmente por la sucesión lineal, sino que se trata de una atemporalidad en la que lo que más importa no es cuándo sucedieron ciertas cosas o incluso el orden en que se dieron, sino lo que tienen de parecido entre sí. La simultaneidad y la sucesión de la novela de construcción nacional serían así suplantadas por la similitud y la discontinuidad. De ahí la propuesta de denominar Sefarad como una novela posnacional. Es simplemente una forma de entendernos para que entendamos mejor esa novela.
La novela de construcción nacional, la novela del 19, pero también buena parte de la novela española, por lo menos hasta los años 70, incluiría aquí novelas como Tiempo de silencio o el Don Julián de Goytisolo, está anclada en unos espacios localizados, ciudades y pueblos, en los que se desenvuelven sus personajes. En estas novelas, los personajes raramente se alejan de sus moradas y cuando están en tránsito se remiten siempre a su lugar de partida. Pero en Sefarad hay ante todo tránsitos, huidas, expulsiones, exclusiones, y cuando aparecen las moradas o están perdidas o están marcadas por lo efímero. Y todas esas variaciones del desplazamiento están ofrecidas en paralelo, ajenas a sus peculiares emplazamientos históricos, a su posible relación a lo largo de la línea del tiempo. Esos relatos son simultáneos no porque sucedan al mismo tiempo, sino porque son similares. La huida de la patria ya destacaba en las primeras novelas de Muñoz Molina. Lisboa era para Viralbo, se nos dice, la única patria posible para quienes nacen extranjeros, pero también de quienes eligen vivir y morir como renegados. Uno de los axiomas de Billy Swan era que todo hombre con decencia termina por detestar el país donde nació y huye de él para siempre. En Beltenebros, Walter pertenece a un linaje recién extinguido, el de los apátridas desde que nacieron. Frente a las poses de apátridas de estos personajes, para un judío sefardita, Sefarad era el nombre de nuestra patria verdadera. Tal vez para los personajes de esta novela, Sefarad es la única patria posible, o la patria por excelencia, la patria perdida, la patria abandonada. Y aquí podría referirme a Genet, a Zambrano, a Brodsky, quien expresan ideas similares a esta. Pero Sefarad es también el nombre de una patria transnacional, la creación de una comunidad creada por los proscritos, los perseguidos, los huidos, los excluidos, los expulsados, los extraños, los desarraigados, los que, errabundos por voluntad o por imposición, han elegido o se han visto impelidos a elegir las rutas sobre las raíces, el más allá sobre el entretanto, el alejamiento sobre la cercanía, la distancia crítica sobre el agobio familiar. Esa patria de los apátridas es una comunidad creada por el narrador a través de la lectura, de esa forma esencial y ancestral de viajar. Lectura de Primo Levi, de Améry, de las cartas de Kafka a Milena, de los libros de Chatwin, de los testimonios de Uwe Neumann y de Arthur Koestler, de los relatos de Ayala y de Pinillos. Tal vez es cierto que el viaje, como se nos dice en Sefarad, es un paréntesis temporal, en el que uno se aligera de sí mismo, pues la parte más onerosa de nuestra identidad, nos dice el narrador, se sostiene sobre lo que los demás saben o piensan de nosotros. Efectivamente, el viaje puede ser libertad, descarga de identidad, aislamiento, pero ese mismo narrador enuncia su novela haciéndose ecos de las voces de los otros, sintonizando con esas voces, haciéndose uno, creándose con ellas. De ahí el énfasis, sostenido en Sefarad, en los relatos contados en viajes, en las historias que cada persona con la que nos cruzamos lleva dentro, una historia que tal vez se quedará sin ser contada y así sin ser escuchada. La novela Sefarad es un diálogo con los ausentes, escrita a partir de Sefarad, de la patria de los proscritos y los errabundos, es una escritura de viajes más que de moradas. Es un relato que consiste en un viaje con acompañantes que en muchos casos son ya solo fantasmas, pero que aún así, o tal vez por eso mismo, son los guías más fiables. Sefarad es también como viaje, como contacto y confidencia, como contraste y traducción. Y es sobre todo el viaje de alguien que se esfuerza en escuchar y que en esa escucha de los relatos de los otros aprende también historias con las que poder contar y entenderse a sí mismos.
días. Gracias, querido Ángel. Realmente en estos, gracias a todos los que estáis aquí. Realmente en estos días, viendo a tantas personas queridas, algunas de ellas que dedican tanto esfuerzo a estudiar y a difundir mi trabajo, se me confirma una cosa que pienso siempre, y es que se supone que este oficio es muy solitario, pero no hay un oficio más acompañado, ¿no? Porque solo se cumple en la comunicación y en la conexión, ¿no? Entre quien cuenta las cosas y quien las escucha, y entre quien las lee y las difunde. Realmente es una comunidad, una fraternidad, ¿no?, la que establece la literatura, ¿no? Lo que yo voy a leerles aquí se llama Algunas divagaciones sobre el oficio de la novela, ¿no? Y es sobre todo una tentativa de explicar qué oficio tan raro es aquel en el cual, por mucha experiencia que se tenga, no se aprende casi nada, ¿no? Dice Philip Roth: cada vez que empiezo una novela me veo confrontado con el aprendiz dentro de mí. La novela es un extraño oficio en el que la maestría, si llega, tiene mucho de hallazgo y de azar, y en el que, en cualquier caso, la experiencia de un libro no se transfiere más allá de él. Aprendes, con suerte, a escribir la novela que tienes entre manos mientras estás escribiéndola, y cuando la terminas, lo aprendido se esfuma, y con el alivio del final se deshace también cualquier rastro de destreza. Si hay otra novela, será el precio de un nuevo aprendizaje. Y si lo aprendido a lo largo de la que se terminó con tanto esfuerzo se intenta aplicar en la próxima, el resultado será una falsificación. Bien es verdad que a veces no hay falsificador más experto que el autor de la obra original, cuyos vicios expresivos, si hay suerte, se considerarán rasgos de estilo, y sus rutinas y mañas inventivas recibirán el título de nobleza de obsesiones. De modo que casi tanto esfuerzo como aprender hay que dedicar a desaprender, o a lograr que la acumulación de la experiencia no se convierta en seguridad y arrogancia, algo parecido a lo que en la práctica Zen se llama espíritu de principiante, un saber que solo es beneficioso en la medida en que es olvidado. Hay temas que están volviendo siempre. Hay tonos que no se borran porque forman parte del metal de la voz. Yo tengo la sensación casi física de haber escapado cuando termino un libro y de haberlo escrito para corregir o incluso desmentir el anterior. Pero al final, según acaba de apuntar mi querido Ángel Loureiro, parece que las semejanzas acaban siendo mucho más persistentes que las novedades, y que la morada en la que uno busca refugio es una repetición de aquella de la que se había escapado. El problema es saber dónde se encuentra el punto de equilibrio, el camino intermedio en esa mezcla de fatalidad y elección con la que se inventa el mundo propio de cada uno y la monotonía consentida por la autoindulgencia. Es una cuestión engañosa porque muchas veces una poética del laconismo puede admitir sin fatiga una casi infinidad de variaciones sutiles. Pienso en Chekhov o en Emily Dickinson. Un rumor monótono de reconocimiento nos acoge desde la primera línea. En media página cabría la lista de los recursos usados, y sin embargo las variaciones no se agotan. Pienso en las novelas de Georges Simenon, no solo las del comisario Maigret. El tono, la extensión, el estilo apenas varían entre unas y otras a lo largo de muchos años. Simenon tiene siempre dentro un reloj infalible que determina la duración máxima de cada historia, un principio riguroso de economía que rige el número de personajes y el de las pasiones que sienten. Pero esta semejanza es compatible con una extraordinaria diversidad de escenarios que además en ningún caso son neutrales,
porque en Simenon siempre es muy poderosa la sugestión del lugar, la percepción del espacio. Una calle de Nueva York o una plantación en Tahití o una casa de vecinos en una ciudad portuaria y petrolífera del Mar Negro o un paisaje provincial de Holanda o de Francia. El tema ronda siempre los mecanismos del deseo, el trastorno, la soledad y la desgracia. De un modo u otro, los personajes de Simenon siempre están perdidos. Y sin embargo, esa reiteración de lo que es casi lo mismo nunca cansa. Las pequeñas variaciones son tan significativas porque las percibimos en el interior de un patrón general, como una pieza de música que siempre es la misma y siempre cambia en cada interpretación. Los que tendemos a la invención expansiva admiramos a los maestros de la concisión, a Paul Klee, a Dickinson, a Thelonious Monk, a William Carlos Williams. Si, como decía Cyril Connolly, dentro de cada hombre gordo hay un hombre muy delgado que grita pidiendo ayuda, dentro de las novelas muy largas quizás haya una novela muy corta o un cuento comprimido en un grado de síntesis cercano a la greguería. Pero algo pasó que provocó una explosión interior, una reacción en cadena. Volveré sobre ello un poco más tarde. Pero Simenon es un caso especial. Algunos no consideran que pertenezca a la gran literatura. Busco sus novelas en una librería de París y ha desaparecido del orden alfabético. De Semprún, Jorge, se pasa a Simón, Claude. En las librerías americanas tampoco suele encontrarse a Raymond Chandler o a Patricia Highsmith en los estantes llamados The Fiction and Literature. Están en Crime. En España, como apenas hemos tenido tradiciones, tampoco hemos tenido clasificaciones demasiado severas, menos aún en los años en los que mi generación de lectores y de novelistas estaba formándose, allá por la mitad de los 70. Borges era un modelo poderoso. Borges y Bioy habían fundado en Buenos Aires la colección policial del Séptimo Círculo, poniendo en práctica una premisa estética que el propio Borges había esbozado en su prólogo a la primera novela sólida de Bioy, La invención de Morel. Las formas breves, el cuento fantástico, el enigma policial eran antídotos contra la proliferación indisciplinada de la novela realista o las efusiones verbales de la novela experimental. A algunos de nosotros esa llamada al orden, por usar un término canónico, nos resultó muy atractiva y creo que también muy beneficiosa durante un cierto tiempo. Nos permitió leer sin prejuicios, saltándonos las divisiones estrictas entre lo que era gran literatura y lo que no lo era, y también forzándonos a valorar por encima de todo no los contenidos y los mensajes tan abrumadores en una época de gran intoxicación ideológica, sino el puro acto de contar, que es más complicado de lo que se reivindica a veces, ¿no? Tardíamente, al abrirnos a los géneros de la literatura popular, con su parte de construcción artificiosa y de descaro sentimental, podíamos acercarnos al arte narrativo con la benéfica desenvoltura con que la explosión visual del pop liberó la pintura americana de los rigores del expresionismo abstracto. Después del experimentalismo inflexible, de la pesadumbre de lo social y de lo vernáculo, la afición a los géneros nos incitaba a una necesaria ligereza. Todo esto también era experimentalismo, ¿eh? En España a veces se ha establecido una división o una contraposición artificiosa entre experimentación y narratividad, y a mí me parece ridículo porque toda narración eficaz es un experimento y no siempre la llamada mera narratividad es una garantía de que se está contando una historia valiosa, ¿no? Bien, ligereza, se ha dicho, no es lo contrario de seriedad, sino de pesadez. La novela realista, decía Borges, se permite indulgencias y descuidos de organización que serían inaceptables en el cuento policial y fantástico. Algunos imaginábamos la posibilidad de reunir lo mejor de dos mundos. Yo me preguntaba cómo habría sido el viaje al centro de la Tierra si en vez del tosco Julio Verne lo hubieran escrito Rimbaud o Baudelaire. Soñaba una novela policial perfecta
en la que cupiera al mismo tiempo la densidad de vidas reales y el flujo de los hechos históricos. Hubiera querido escribir en el mismo libro La educación sentimental y el fantasma de la ópera, El gran Gatsby y Cosecha Roja, El sueño de los héroes y la historia de secreto e infamia de Ramón Mercader. Hubiera deseado que en el salón de la duquesa de Guermantes se cometiera un crimen y que el narrador indolente de Proust consagrara toda su inteligencia y su capacidad de observación a resolverlo. Era útil esa fascinación con los géneros para inventar novelas, igual que imagino que es útil la disciplina de la métrica y de la rima para domar las efusiones emocionales y verbales de los aprendices de poetas. No hay arte en el que no sea imprescindible la interiorización de una forma, lo cual me recuerda a ese aforismo de Juan Ramón Jiménez, según el cual, en poesía, la forma va por dentro. A diferencia de en las novelas, en la vida real no hay principios claros ni finales rotundos, no hay simetría, no hay selección ni organización de los materiales, no hay una lógica interior. El Tale of Sound and Fury told by an idiot signifying nothing de Shakespeare es bastante literal, con solo que ampliemos un poco el catálogo de las cosas de las que trata el cuento, aparte de sonido y de furia. Uno creía tener una buena historia, pero se exasperaba al descubrir que ese conocimiento no le servía de nada. Entre la historia imaginada y el papel, en aquellos tiempos anteriores a las pantallas de cristal líquido, había un espacio en blanco, un cortocircuito, una imposibilidad del mismo orden de la que nos impide hablar a voluntad en los sueños o encontrar de pronto una palabra o una frase trivial en un idioma extranjero que creemos conocer bien. Uno tenía ráfagas de historias, docenas de ellas, relatos escuchados a los mayores y situaciones inventadas a partir de la propia vida. Uno tenía libros que le daban el impulso urgente de escribir, pero que solo servían para anularlo con el resplandor de su ejemplo. Se escribían unas páginas como en un vendaval de inspiración y al día siguiente se comprobaba que no valían nada, o que conducían a un callejón sin salida, o a una espesura en la que no había el menor indicio de orientación. Queriendo haber avanzado, se encontraba uno de vuelta en el principio. Pero el problema era que no se tenía una sensación indudable de eso, de un principio. Qué envidia de tantas primeras frases, casuales en apariencia, como surgidas sin esfuerzo, imponiéndose sin dificultad, a veces con una promesa inmediata, otras con un aire de irrelevancia, casi de vulgaridad. Y cito algunas que he copiado de memoria, entonces no puedo asegurar la fidelidad exacta. Por ejemplo, algunos comienzos, ¿no? He estado mucho tiempo acostándome temprano, pues sepa a vuesa merced, antes de todas cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes. La mañana candente de febrero en la que Beatriz Viterbo murió, durante 3 días y 3 noches del carnaval de 1929, la vida de Emilio Gauna conoció su primera y misteriosa culminación. Quisiera no haber visto del hombre nada más que las manos. La primera vez que puse la mirada en Terry Lennox, Lolita, amor de mi vida, fuego de mis entrañas. Mis entrañas es una traducción un poco libre, pero me sonaba mejor que una traducción más literal. Había que tener un principio, el cabo de un hilo. ¿Y cómo se podría llegar a él? Tirar y sentir que resistía, que procuraba un impulso desde el cual se hiciera más seguro el avance. Pero además había que sujetar todos los materiales de orígenes tan diversos a una forma que permitiera gobernarlos, que les diera una cierta unidad. La novela de aventuras y la novela de misterio ofrecían un esquema sólido, que en el fondo era el de las narraciones más primitivas. El héroe que abandona el lugar de origen para salir en busca de algo o de alguien, del vellocino de oro o del padre perdido o del cofre del tesoro. El héroe que para lograr lo que busca ha de resolver una serie de enigmas, de todos los cuales el más radical es el de la muerte. La primera vez que yo me puse a escribir una novela, anduve perdiéndome durante meses y años en un bosque de historias y poco a poco comprendí que la única manera que tenía de organizarlas era sometiéndolas a un esquema de investigación más o menos policial, aunque también de viaje o de búsqueda.
me ayudaron Ross MacDonald y Henry James, escritores de dos mundos en apariencia incompatibles. En algún momento de su carrera, Ross MacDonald, que yo creo que es un escritor bastante olvidado, ¿no?, dio con un argumento tan admirable que ya nunca dejó de repetirlo, novela tras novela, y que venía en parte de Conan Doyle. Alguien se pone a investigar un crimen recién cometido y descubre, o una desaparición, y descubre otro que ha permanecido oculto durante 20 o 30 años. Alguien que parecía llevar muerto 20 o 30 años, resulta que estaba vivo y había cambiado de identidad. Durante todos esos años, un cadáver tuvo un nombre que no le pertenecía, porque quien se creyó que llevaba todo ese tiempo en la tumba siguió vivo, escondiéndose. El muerto que vuelve es Laura en la película de Otto Preminger y Sherlock Holmes en El misterio de la casa cerrada de Conan Doyle. En realidad, se trata de una versión secular de un cuento mucho más antiguo, el de la aparición de Cristo ante los discípulos después de su muerte y de su entierro, ese caminante que revela su identidad durante la cena de Emaús, que narrativamente, no sé si estarán ustedes de acuerdo, pero en narrativa de misterio no hay un misterio más sofisticado ni más hipnótico que el de esos viajeros que van a Emaús y encuentran a un desconocido y lo invitan a cenar y de pronto descubren quién es el desconocido, ¿no? A Henry James aún lo copié con más descaro, incluso con remordimiento. O lo copié de una manera parcialmente involuntaria, porque tuve una hermosa historia delante de mí y cuando ya estaba enamorado de ella, caí en la cuenta de que era la de los papeles de Aspern y no supe renunciar a ella. Una historia de búsqueda de tesoro. El erudito que viaja a Venecia, a un palacio lúgubre en el que habitan dos señoras ancianas como espectros, buscando los manuscritos inéditos de un poeta que se parecía a Lord Byron y a Keats y que murió hace mucho tiempo, dejando tras de sí una leyenda más duradera que su obra, Geoffrey Aspern. Ahora me doy cuenta de que la elección de modelos no era del todo arbitraria, aunque esas decisiones raramente se hacen visibles a la conciencia en el momento en que las estamos tomando. En lo que yo quería contar estaba la tentativa de reconstruir las conexiones entre el pasado y el presente después de una época de oscuridad y de silencio obligatorio. Perteneciendo a una generación que no podía ni quería encontrar a sus maestros, literarios, intelectuales o políticos, en la esterilidad y la degradación del pasado inmediato de la dictadura, yo tenía que saltar en el tiempo hacia mucho más atrás, hacia la última generación española que había respirado en libertad. Los tesoros que buscaba habían sido escondidos en lugares inaccesibles hacía muchos años. Los muertos venerables, dotados de menos vidas reales que de mitologías, llevaban enterrados muchísimos años, a veces en tumbas sin nombre, e incluso algunos de los que se dieron por muertos resultaron estar vivos de diversas maneras, a veces en la integridad de una obra que había resistido a la prohibición y el desconocimiento, a veces vivos de verdad, respirando, testigos lúcidos de lo que para nosotros era el drama novelesco del desgarro civil. Nada de esto lo pensaba yo entonces, desde luego. Bastante tenía con intentar darle forma a una novela. Pensaba para darme ánimos cuando me vencía la dificultad. Esto me pasa porque al mismo tiempo que escribo una novela, tengo que aprender cómo se escribe. Era más inocente o más optimista. Un novelista de verdad, pensaba yo, no podía avanzar así, dando tumbos, encontrando cosas con las que no sabía qué hacer, juntando fragmentos de aquí y de allá, como un aprendiz de inventor absurdo que tiene el sótano lleno de tuercas, de ruedas de bicicleta, de motores viejos, de varillas de paraguas. Me ponía a escribir creyendo que tenía claro lo que iba a contar y a las pocas líneas ya estaba yéndome en otra dirección. Y continuaba unas veces resignadamente y otras con un brío del todo inesperado, y lo que había encontrado no cuadraba en ninguna parte. No era posible que se escribieran así las novelas. En las novelas había un principio de organización inflexible, una disciplina como la que, según Mario Vargas Llosa, había practicado Flaubert para escribir Madame Bovary. ¡Qué libro! La orgía perpetua. Unas veces te reforzaba la vocación de escritor y otras te amargaba la vida. ¿Harían falta al menos 5 años de ascetismo, misantropía y sufrimiento para lograr una novela? Aún me acuerdo de una frase de Flaubert que citaba Vargas Llosa.
Amo la literatura como ama el ermitaño el cilicio que le da placer. En el fondo de mi corazón yo tenía serias dudas de que mi amor por la literatura llegara tan lejos. Y además había una parte rara del oficio de la que ni Vargas Llosa ni Flaubert decían nada, creo, y que yo empezaba a intuir, que trabajar y trabajar día tras día es necesario, pero que a veces el empeño en el trabajo no lleva a ninguna parte, y sin embargo aparece algo venido de uno no sabe dónde, que tiene todos los síntomas de una iluminación, casual y gratuita. En mi caso, eso es el hallazgo súbito de conexiones orgánicas que vinculan materiales, pormenores e hilos narrativos muy distantes entre sí. Con la primera claridad del amanecer, pongo un ejemplo, con la primera claridad del amanecer, una mujer en camisón se asoma a una ventana. Un hombre al que conocían mis abuelos y mis padres huyó por los tejados de los milicianos anarquistas que habían ido a buscarlo. Al padre de mi protagonista lo habían fusilado sin que se supiera el motivo al final de la guerra. Como un latigazo eléctrico que une las sinapsis de 3 neuronas, hasta ese momento separadas entre sí, los 3 elementos narrativos que no habían tenido nada que ver en su origen se ordenaron en una sola peripecia. Y el que haya leído la novela lo sabe, ¿no? El manillar de una bicicleta y el sillín de otra se juntan un día y sin que salte un chispazo se han convertido en la cabeza de un toro. Si la disciplina importa tanto, ¿por qué algunas de las mejores ocurrencias vienen de improviso? Y no cuando estamos amarrados al escritorio, sino en un momento de abandono en el que nos hemos apartado de él, o en el que estábamos pensando en otra cosa, o hablando con alguien, o enterándonos por casualidad de un chisme que al cabo de los años va a fructificar convirtiéndose en una parte fundamental de la historia. Durante un verano yo escribía con desesperación esa novela de los manuscritos perdidos, el crimen antiguo y el muerto que no lo era y que regresa. Tenía medido el tiempo por una razón puramente exterior. Si no terminaba la novela antes de octubre, no era probable que ya la terminara nunca, porque en octubre, precisamente, tenía que irme al servicio militar. Y así fue. No la terminé. No porque me hubiera reclamado el ejército, sino por una causa más profunda, en la que el ejército actuó como agente exterior. No la terminé porque no podía terminarla, o porque si lo hubiera terminado, esa novela, aunque hubiera tenido el mismo argumento, no se habría parecido demasiado a la que años más tarde sí pude escribir y titulé Beatus Ille, ¿no? En el abandono es posible que el libro mantenga intacta su capacidad de germinación, que sea mejor el retraso para que cuando la semilla se abra encuentre una tierra y un clima más propicios. En algún momento, la manera mejor de escribir un libro es dejarlo interrumpido. Personas ansiosas, nos cuesta creer que a veces el mejor curso de acción es no hacer nada. Nos hace falta que una circunstancia exterior suplante nuestras decisiones ineptas, nuestra urgencia, nuestro miedo al vacío. La distancia necesaria hacia lo que estamos en condiciones de terminar nos la impone el azar. En el laboratorio del Dr. Fleming, el experimento que daría lugar al hallazgo de la penicilina continuó haciéndose por sí solo mientras el Dr. Fleming estaba de vacaciones. A un libro concluido y publicado se le atribuye una inevitabilidad ilusoria, parecida a la que tiende a verse en los hechos históricos. Porque algo ha sucedido, imaginamos absurdamente que era imposible que no sucediera. Pero si miramos el proceso de invención y escritura de nuestros libros, nos pasa igual que si examinamos los hechos cruciales de nuestra vida, o si leemos con algo de atención y sin mixtificaciones ideológicas los hechos de la historia. A mí este pensamiento me hace sentir por una parte gratitud y por otra pavor. Agradezco las casualidades y las ocurrencias que me llevaron a encontrar los materiales de cada novela que he escrito. Y me da un cierto pavor pensar que con pequeñas variaciones circunstanciales esos libros podían no haber existido, o haber sido de otra manera, o haber sido mucho mejores. En 1982 me echaron de la oficina en la que trabajaba y como tenía mucho tiempo libre, volví sobre la carpeta de hojas manuscritas y mecanografiadas que no había vuelto a abrir desde antes de irme al ejército. El material me pareció sumergido en una confusión desoladora, sin orden ni concierto, sin principio ni fin, como la vida misma.
En el reverso de un póster dibujé un esquema aproximado con anotaciones de episodios, fechas, nombres, líneas de puntos que iban de un sitio a otro. Volvieron a contratarme en la oficina y la novela quedó olvidada, aunque no llegué a desclavar de la pared el póster invertido, con sus fechas y sus listas de cosas, con su tentativa en suspenso de encontrar una forma. Un año después, ya convertido en funcionario público, creo que en la terraza del Hotel Palace de Granada, le conté a una amiga el argumento de aquella historia. Las historias de las que uno no está muy seguro a veces es bueno contárselas a alguien que preste atención y sea receptivo, porque cuando las contamos de manera inconsciente les ponemos un orden y porque las preguntas y las incertidumbres del interlocutor pueden llevarnos a improvisar soluciones. Al fin y al cabo, en el origen del oficio está la tentativa de despertar y sostener la atención de alguien durante el tiempo de un relato, observando sus reacciones, utilizando la entonación de la voz como parte del hechizo, según sabe cualquiera que le haya contado cuentos a sus hijos. Mi amiga escuchó la historia y pareció que la daba por supuesta. Si yo se la había contado con tanto detalle, aunque improvisando bastante sobre la marcha, era porque de algún modo ya existía. Lo único que faltaba era escribirla, esta vez de principio a fin, y quizás con la ayuda de experiencias de las que yo carecía 4 años atrás. Entre ellas, el hábito cultivado desde hacía un año, entonces, de escribir artículos en un periódico local, es decir, de ejercitarme en una variedad de la literatura sujeta a una disciplina inflexible. Un cierto número de líneas, un día y una hora de entrega, sin margen para las vaguedades y los caprichos de la inspiración. Y también el hecho de ver que lo que yo escribía cobraba una existencia objetiva, ajena a mí, al aire viciado de la intimidad del escritor que no publica. Y sin embargo no hice nada de inmediato. Solo había avanzado en la cálida seguridad de que al menos había alguien fuera de mí para quien la novela ya casi existía. Pero seguía faltándome algo. Un punto de vista y una voz, un vértice seguro sobre el que pudiera girar el caleidoscopio desordenado de tantas escenas, lugares y personajes, como el punto de fuga que unifica con tanta artificiosa eficacia todas las líneas y planos de profundidad en una pintura o en un bajorrelieve del 480. No había ejemplos de lecturas que me sirvieran de nada, tampoco un proceso de resolución de problemas de orden técnico como el que lleva a cabo un artesano. Abrí los ojos una mañana y antes de despertarme del todo, vi en la imaginación la clave de lo que estaba buscando, el punto de vista y el punto de partida, la primera línea de la que habría de ir desprendiéndose todas, con un impulso a la vez cauteloso y seguro. Es muy fácil que el hilo se rompa, que iría estableciendo el orden en que cada uno de los elementos dispares iba a encontrar el lugar exacto que le correspondía. Eso se me ocurrió al despertarme, ¿no? Desde la primera línea, el lector escucharía una voz que hablaba en primera persona, pero a la que no se identifica, que parecía desaparecer de vez en cuando, convertida en tercera persona de singular, como un narrador neutro y situado fuera de los hechos que cuenta, que regresaba al final para revelar el rostro de quien había estado hablando a lo largo de todo el relato, el personaje a la vez central e invisible, el muerto que vuelve, el falso cadáver de las novelas de Ross MacDonald, el falsificador de los manuscritos que él mismo habría podido escribir y que utilizaba como cebo. Pero ya me olvidaba de otro modelo fundamental, otra presencia invisible cuya aparición inesperada me había hechizado de niño leyendo mis 2 novelas favoritas de entonces, 20.000 leguas de viaje submarino y La isla misteriosa. La primera línea decisiva surge sin esfuerzo y de manera imprevista y como venida de ninguna parte. Y sin embargo ha requerido toda la experiencia de la vida, todo lo que se recuerda y todo lo olvidado, todos los libros que se han leído y todos los esfuerzos en apariencia estériles por escribir. Como el castillo parecía inaccesible y cerrado a cal y canto, y sin embargo, al cabo de muchas vueltas, resulta que había una puertecilla de entrada que ni siquiera había que derribar o que abrir, porque estaba entornada y bastaba empujarla. Pero esa puertecilla también podía perfectamente no haberse encontrado. Como dice Robert Graves, el primer verso de un poema lo dictan los dioses.
Leí por última vez esa novela cuando tuve que corregir las pruebas para su publicación, a finales de 1985. Y no volví a mirarla hasta hace ahora algo más de 2 años. Y no por gusto, sino porque tenía que revisar su traducción al inglés. Volvía en otro idioma a una novela que era indudablemente mía, porque llevaba mi nombre, y cuyos detalles habían permanecido frescos en mi memoria a pesar del tiempo, y el hecho de leerla en inglés, en una hermosa traducción de Edith Grossman, acentuaba la sensación de que la había escrito otro. No solo el otro que yo fui cuando tenía 20 y tantos años, alguien todavía más ajeno o más desconocido para mí, porque quien yo era entonces podía contar con los dedos de la mano las cosas memorables que le habían pasado en la vida, tan escasas que de ningún modo podían haber alimentado el caudal denso de experiencia que parecía desbordar la novela. Demasiado denso, en realidad, a mi juicio, tal vez con un exceso de dramatismo que denunciaba su origen abrumadoramente literario, con una vehemencia que no era tanto la de la pasión como la de ese vibrato de los pianistas de escuela romántica que abusan del pedal. Fue un tiempo curioso el de esa relectura. Como digo, hace 2 años y medio o así. Coincidió, por esos azares del oficio, con las primeras tentativas de otra novela en la que me encontraba, como de costumbre, completamente a ciegas, desalentado, perdido, con raptos de ilusión y largos trechos de abatimiento, con un escepticismo sombrío acerca de mis propias capacidades, literalmente del valor de mi trabajo. Estaba en Nueva York y no en Úbeda ni en Granada. Había publicado muchos libros, quizás demasiados. No tenía ninguna incertidumbre acerca del porvenir editorial de mi novela si llegaba a escribirse. Y sin embargo la confusión era la misma. La sensación de no tener un solo indicio al que agarrarme. La intuición de una historia que unas veces me parecía que ya estaba completa en alguna parte, aunque yo no supiera casi nada de ella, y otras veces hasta me repelía por su dificultad. El aprendiz era el mismo, aunque estuviera sentado frente a la pantalla de un portátil. Bien es verdad que el cuarto de trabajo también se parecía mucho. La morada idéntica al final de tantos viajes. Una mesa contra la pared, un espacio desnudo. Una vez, a principios de los años 90, un amigo fue a casa a visitarme y me dijo: siempre estás mudándote de casa y siempre estás viviendo en la misma habitación. Viajo en taxi por autopistas, atravieso controles de seguridad, vestíbulos de aeropuertos, vuelo 8 o 9 horas en una otra dirección a través del Atlántico y el resultado es que me encuentro en un cuarto de trabajo muy parecido al que dejé. Volver a aquella otra morada, la primera novela, o más bien encontrármela de manera imprevista, me tocó de manera singular. Me intrigaba no solo el origen de todo aquel desbordamiento tan apasionado y construido sobre bases vitales tan débiles, sino también, casi más aún, el de la energía que me había sostenido durante años la escritura. Porque esas páginas eran solo el resultado final de muchas otras de borradores y fracasos, y porque el impulso que me llevaba a seguir empeñándome en ellas no procedía de ningún aliento ni compromiso exterior. Ningún editor estaba esperando esa novela. Yo no conocía a nadie relacionado con los libros fuera de Granada. Crecía y yo me dejaba llevar por ella y de vez en cuando me preguntaba vagamente qué haría cuando la tuviera terminada. Pero el sueño de terminarla alguna vez era en sí mismo demasiado irreal para dejar sitio a otras expectativas. La novela simplemente tenía que escribirse. La ambición de inventar una maqueta de un fragmento del mundo, un edificio de palabras y tiempo, era inapelable. La posibilidad del fracaso o de la irrelevancia no amortiguaba la certeza gradual de que las cosas iban cobrando una forma necesaria. Esa forma que va por dentro, según Juan Ramón. Había que escribir dejándose llevar por un cierto grado de sonambulismo. Es a la hora de corregir cuando los ojos han de estar muy abiertos, cuando no bastan los propios ojos para encontrar debilidades, repeticiones, errores, malezas arrastradas por el poderío mismo de la primera inspiración. He dicho inspiración. Lo siento, pero no encuentro una palabra más adecuada. Y no tengo ganas de buscar eufemismos más honorables. Puede que haya técnicas narrativas independientes y anteriores
al acto de ponerse a escribir, pero yo no conozco ninguna, aparte de la paciencia o de una cierta disciplina que solo acaba imponiéndose cuando el libro ya va cobrando forma y exige su tiempo, sus horarios, su rutina. Pero a veces, cuando no sale nada, más que quedarse atornillado a la silla, conviene irse a dar un paseo o a tomar el fresco o a preparar la cena. A Max Planck, la idea de la mecánica cuántica le sobrevino como una inspiración poética mientras se daba un paseo por el bosque. No tanto buscar como esperar. La única técnica que conozco es la que le ayuda a uno a reconocer el desaliento sin dejarse derribar por él, diciéndole que al final acabará surgiendo algo y que si no surge tal vez es que uno estaba equivocado o perdido o empeñándose en escribir un libro que en realidad no era el suyo. Siempre me llaman la atención la cantidad de novelas magistrales que no son el resultado de un plan, sino de un cambio de rumbo accidental e inesperado, de esa implosión repentina de la que hablaba al principio. Cervantes estaba escribiendo una novelita satírica y de golpe sucedió algo con lo que no contaba y se encontró atrapado en la invención gozosa de una novela que crecía sin límites. Después de años peleando con un material 1000 veces manipulado y ya intratable, Proust encontró el hilo de La Recherche mientras escribía un ensayo sobre Sainte-Beuve. Onetti contaba que un día, en el pasillo de su apartamento de Buenos Aires, en 1948, le vino de golpe la vida breve y se puso, dice, desesperadamente a escribirla. En un momento abismal de aislamiento y fracaso literario y de ruina económica, William Faulkner recibió como una visión la imagen de la niña que se sube por una rama para asomarse a una habitación en la que muere alguien y la voz silenciosa del personaje más desvalido y más tierno y trágico entre todos los suyos y probablemente entre toda la literatura del siglo XX, Benji, el idiota del Sound and the Fury. Ahora sé que seré un principiante por muchas novelas más que escriba y que si tengo alguna seguridad demasiado sólida será porque me estoy equivocando. Algo muy poderoso debe de haber en las novelas para que a pesar de todo uno siga queriendo aprender a escribirlas y haya un cierto número de personas aficionadas a leerlas, dispuestas a encontrar en ellas un viaje y una morada para los que tal vez no hay sustitutos. Frente a las especulaciones y las incertidumbres provocadas en estos tiempos por el porvenir del libro en la edad de Internet y de las nuevas tecnologías de la comunicación, tenemos una certeza irrefutable. No hay cultura humana del pasado o del presente en la que no ocupen un lugar relevante las historias de ficción, igual que no hay ninguna en la que no existan la música o las representaciones visuales, como hemos tenido ocasión de descubrir aquí, muy cerca de aquí hace un par de días, ¿no? Antes de la novela fue la épica, y antes todavía los cuentos orales y los mitos en los que se vienen repitiendo desde hace milenios unos pocos argumentos en los que muy probablemente está cifrado un conocimiento muy profundo de algo sobre lo que no se podía hablar en política ni en estudios literarios hasta hace muy poco, que era la naturaleza humana. Y como en toda ficción, como todo en ficción es en gran medida fruto del azar, también ha de ser así al final de estas divagaciones sobre la novela. Permítanme que las termine traduciendo una cita de Joseph Conrad que encontré en el viaje en tren que me traía hacia Santillana el domingo pasado. Conrad habla del artista en general, pero yo creo que está hablando sobre todo de quien se dedica al oficio en el que él sí que mereció, sin exageración ni halago, ser llamado maestro. Cito: el artista convoca nuestras capacidades menos obvias, esa parte de nuestra naturaleza que por culpa de las condiciones belicosas de la existencia es necesario mantener apartada de la vista en el interior de nuestras cualidades más duras y resistentes, como el cuerpo vulnerable dentro de una armadura de acero. El artista apela a esa parte de nosotros que es regalo y no adquisición, y que por lo tanto dura con mayor permanencia. Le habla a nuestra capacidad de delicia y de asombro, al sentido de misterio que rodea nuestras vidas, a nuestro sentido de la piedad y de la belleza y del dolor, a la sensación latente de hermandad con toda la creación, a la sutil pero invencible convicción de solidaridad que teje juntas las soledades de innumerables corazones, a la solidaridad que mantiene unida a toda la especie humana, los muertos con los vivos
y los vivos con los aún no nacidos. Muchas gracias.